Buenos días, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a llevar a cabo una clase por este medio, mediante la cual se pretende afianzar los conocimientos que ustedes han adquirido hasta el momento en la primera y segunda unidad de este curso, de tal manera que los invito a tener toda su disposición y voluntad para que esta clase tenga los efectos deseados. Para ello es necesario que ustedes revisen los recursos que se les ha brindado en su clase. Específicamente en este asunto es un informe que se titula Modelo para Desarrollo de la Clase Virtual, que es el que ustedes deben tener en cuenta para que en este momento lo trabajemos de manera paralela y de esa manera poder tener claridad. Las preguntas que ustedes tengan al respecto, pues las pueden hacer a través de la plataforma en el foro de dudas e inquietudes. Como ustedes ya lo saben, en la primera y segunda unidad se ha estudiado los preceptos jurídicos. Ustedes en la segunda unidad tuvieron la oportunidad de conocer y estudiar el libro segundo de la Ley 1098 del 2006, en la cual se especifica cuál es el procedimiento, cuáles son las sanciones que se aplican a los adolescentes infractores de la ley penal, que es precisamente el asunto que vamos a estudiar en el día de hoy, para lo cual deben tener revisado este libro segundo de la ley 1098, la cual en su artículo 157 da a conocer que en las audiencias de imposición de sanción, el juez ha solicitado previamente al defensor de familia, que es una figura que ustedes también identifican, es la persona garante de derechos en el ICBF, garante de derechos de niños, niñas y adolescentes, para la cual el juez solicita y exhorta mediante oficio que es necesario identificar la situación socioeconómica, laboral, ocupacional y personal del adolescente que va a asistir a dicha audiencia. De la misma manera, en el artículo 79 de la citada ley, se refiere que los conceptos emitidos por el equipo interdisciplinario del ICBF tienen carácter pericial, de tal manera que se constituyen en prueba, y de esta manera es que se hace el llamado para que estos informes sean elaborados de la manera más objetiva posible, con el suficiente conocimiento en el área jurídica, así como con la sustentación metodológica y teórica que tenemos los trabajadores sociales para poder implementar esos informes, al igual que los psicólogos y los nutricionistas que también participan en este tipo de informes. Y en el artículo 15 de la ley también se hace una claridad respecto a que los informes psicosociales con carácter pericial que se presentan en estas audiencias no obligan al operador jurídico a cumplir exactamente lo que se dice ahí, ni más faltaba, pero sí los obliga a tener en cuenta esos informes para tomar decisiones respecto al adolescente, que es un sujeto de derechos. Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta en la elaboración y en el abordaje de menores de edad es que ellos están especialmente protegidos por la ley y de tal manera que son juzgados de manera diferente a lo que estipula la ley penal para adultos. Por eso es necesario que ustedes tengan en cuenta un concepto que se llama el consentimiento informado. Cuentan con eso en sus recursos en el curso para que ustedes revisen el modelo, cómo se elabora, que debe estar firmado por ustedes y en el cual el adolescente y su representante legal dan su consentimiento para que algunas situaciones de su vida que han sido verbalizadas en las entrevistas se puedan dar a conocer en las audiencias de imputación y en las audiencias de imposición de sanción. Lo anterior teniendo en cuenta que en dichas audiencias no únicamente está el adolescente, su defensor y su familia, sino que también participan otros operadores
que invariablemente pues van a conocer esos asuntos familiares, individuales, que son muy personales y que son privados. Es por eso que existe la necesidad de que previamente el adolescente y su representante legal, con el aval de su defensor público, firmen ese consentimiento informado. Lo anterior teniendo en cuenta que si eso no se realiza, puede acarrear problemas que eventualmente pueden llegar a ser complejos por no haber tenido el permiso para poder plasmar situaciones, para ilustrarlas un poco, por decir de un antecedente de abuso sexual que la mamá no quería que se identifique públicamente, pero que para nosotros era relevante que el juez conociera. Entonces eso hay que preguntarlo siempre antes de presentar un informe. Como ustedes en este momento tienen el asunto en sus manos para poder ir trabajando de manera paralela, podrán identificar que es un joven que vamos a llamar Cristian. Él tiene 17 años, 9 meses en este momento. Hay que tener en cuenta la edad exacta por cuestiones jurídicas. Este joven ingresó al sistema de responsabilidad penal por una conducta punible de hurto calificado y agravado, que como ustedes saben quiere decir él estaba en compañía de otra persona y además portaba un arma cortopunzante. El hecho de que el delito sea calificado de esta manera y que el joven tenga más de 16 años hace que sea sujeto de ser llamado a sanción. Cosa diferente si tuviera menos de 16 años, ustedes eso lo deben tener claro con base en el libro segundo del sistema de responsabilidad penal. Cristian es un joven que proviene de un hogar desestructurado, sus padres están separados, él vive en este momento con la madre y con su hermano mayor y la abuela materna. La separación de los papás estuvo motivada porque el señor tenía problemática de drogadicción, al igual que la señora, y esto hacía que existieran recurrentes eventos de violencia al interior del hogar, de tal manera que ellos decidieron separarse y el señor y la señora refieren que en este momento sus problemas de drogadicción están superados aparentemente. El señor refiere que él viajó al país de Ecuador para lograr su rehabilitación y la señora lo hizo a través de su ingreso a un culto cristiano, refiriendo que esa fue la razón para ella dejar de consumir drogas. Cristian es un adolescente que hace aproximadamente 9 meses inició consumo de marihuana tipo creepy, que es una droga procesada y no es la planta en su estado natural, lo que la hace más adictiva, más peligrosa y cuyos efectos tienen más duración en el tiempo. Su consumo tiene características de dependencia, compulsividad y habituación. Eso hace pensar que quizás él realice esos hurtos con el fin de conseguir los recursos para la consecución de la droga, porque de otra manera no tendría cómo adquirirla. Cristian es un joven que en el momento está escolarizado en una jornada no acorde a su edad porque es en jornada nocturna, de tal manera que en el día tiene toda la posibilidad de no realizar ninguna actividad productiva, pudiéndose identificar que tiene muy malos hábitos cotidianos, con el agravante de que su madre es una persona que trabaja todo el día y por lo tanto el joven permanece solo, interactuando en el contexto donde vive, que es complejo socialmente y con algún tipo de deprivación social. En este momento entonces vamos a mirar paralelamente el informe que vamos a trabajar en esta clase, para lo cual, como ustedes pueden observar, existen dos partes del informe. El primero son los datos objetivos de la persona que vamos a estudiar y su familia, y en la segunda parte ya es el análisis en sí del caso. Entonces, como ustedes pueden observar en la figura que se presenta en este momento, los datos hacen referencia al nombre, el cual tiene que ser completo, si tiene dos nombres, los dos apellidos, la identificación, que consiste en el número de la tarjeta de identidad, porque en este caso se trata de un menor de edad, la fecha de nacimiento con base en el documento, que debimos tenerlo en nuestra mano para no tener equivocaciones, la edad actual de la persona, quiere decir en años y en meses. ¿Esto por qué? Porque es muy importante para el juez, es diferente sancionar a un joven que tiene 15 años, 11 meses
29 días que sancionar a un joven que ya tiene cumplido los 17 años. El nivel de escolaridad de la persona, y en este caso se debe tener en cuenta cuál es el nivel aprobado, no el que está cursando en el momento. Si él tiene aprobado el 5º grado, ese es el que se coloca, independiente de que en este momento esté cursando los grados 6 y 7. Número de hijos, hay que colocarlo porque es muy usual que los jóvenes a temprana edad ya sean papás o haya criaturas en gestación. La ocupación, es decir, si es estudiante, indicar exactamente en qué colegio o institución educativa lo hace, así como indicar cuál es la jornada, si es matutina, si es en la tarde, si es nocturna o si es de fines de semana, porque también el Ministerio de Educación da esa oferta. ¿Cuáles son los hobbies y los intereses del joven? Porque es importante que el juez identifique qué es lo que a él le gusta hacer y de acuerdo a esto va a imponer una sanción. ¿En qué sentido? Si a un joven le gusta la música y tiene dotes para ello, ya ha estudiado para ello, el juez podría pensar en aplicarle una sanción de prestación de servicios a la comunidad para que, por ejemplo, él enseñara guitarra a niños de un barrio de privado. Por eso es importante colocar los hobbies y los intereses que el joven tiene. La conducta punible hay que colocarla con base en el informe que el juez envió a la Defensoría. Tiene que ir tal cual se escribió desde el juzgado. Si dice hurto calificado y agravado, así tenemos que colocarlo, no simplemente hurto, sino tal como lo especifica la Secretaría del Juzgado. El nombre de los padres también de manera completa, si son 2 nombres, si son 2 apellidos. Si en la eventualidad de que uno de los padres sea fallecido, hay que colocar el nombre y entre paréntesis hay que colocar que él está fallecido. La fecha de la audiencia de la imposición de sanción y quién solicita el informe. Una de las primeras premisas que hay que tener en cuenta para la elaboración de un informe social o psicosocial con carácter pericial es que hay que poner objetivos claros. ¿Qué es lo que se persigue con ese informe? ¿A qué va dirigido? Para eso ustedes tendrán que hacer una revisión de la metodología de la investigación que a través de su carrera les ha permitido identificar cómo se elabora un informe para que de esta manera haya claridad en cuál es el objetivo y el fin último de la presentación de este informe. Entonces, lo primero son los objetivos. Luego viene la segunda parte del informe como tal y que es ya el análisis. En esta ayuda que ustedes tienen aquí vamos a poder mirar cuáles son esos componentes, siendo el primero de ellos la composición familiar en número, en edad y en ocupación de los integrantes de esa familia. Allí no se hace ningún tipo de análisis frente a su dinámica ni a su estructura, sino que simplemente se elabora un cuadro en donde se colocan únicamente las personas que viven dentro del hogar. En caso de que el adolescente tuviera hermanos o personas de su grupo familiar que ya hubiesen hecho vida independiente y vivan en otro espacio familiar, no es necesario incluirlos en la parte de componente familiar. Aquí únicamente va con quién el adolescente vive en ese momento y eso nos dará las herramientas para poder identificar a qué clase de familia pertenece y más adelante mirar pues toda la dinámica interna de ese grupo familiar. Una vez que hayamos elaborado la composición familiar, la cual incluye nombres y apellidos, el parentesco que el adolescente tiene con esa persona, la edad y la ocupación, podemos entrar a analizar cuál es el perfil de esa familia. Y eso incluye identificar a qué tipo de familia pertenece, siendo las que nosotros miramos en el ICBF, la nuclear, la extensa, la ensamblada, la recompuesta y la familia por adopción.